escuela dominical. Venga. ¿Alguien, por favor, que quiere orar, no? Bueno, gracias Dios mío por este día, por poner en los corazones de cada uno de nosotros venir a esta escuela. Señor, no pone impedimentos, Señor, que tú has quitado barreras y obstáculos que puedan hacer que vengamos hoy, Señor. Y bueno, te pedimos, Señor, que nos despeje nuestra mente y nuestros corazones y podamos escuchar de tu palabra y aprender, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues ya estamos terminando el estudio de Jacob. Entonces, algunas cosas que vamos a decir, ¿no? En primer lugar, que la historia de Jacob, que indudablemente creo que es inspiradora para todos nosotros, también es una historia de esperanza. Porque si uno se da cuenta, ¿no?, viendo la vida de Jacob, es la confianza que nos produce saber que a pesar de los muchísimos errores, ¿no?, que cometió la familia de Abraham, ¿no?, que cometió Isaac y que también, por supuesto, cometió Jacob, sin embargo, Dios nunca renunció al hecho de querer levantar de todos ellos, ¿no?, conforme a su promesa, una familia, ¿no?, un linaje, ¿no?, del que vendría un pueblo, del que habría reyes y del que habría sacerdotes y del que habría que levantarse después el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jacob también fue un hombre que, evidentemente, si uno se da cuenta, con todo lo que hemos estudiado y lo que vamos a ver ahora también, pues es un hombre lleno de temores. No sé si a vosotros pasa lo mismo, que todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Él siempre había sido el segundón, el neto, el hermano mayor, no era el preferido del padre, era el preferido de la madre, en fin. Y siempre estaba el hombre con todas estas cosas, ¿no?, arrastrando todo eso detrás de sí. Aún así, otra de las cosas que también creo que nos asombra de la vida de Jacob es que Dios tuvo la paciencia, ¿no?, de tratar con todos estos asuntos de su vida para ir guiándolo, ¿no?, y liberarle de todas estas cargas y todos estos temores, ¿vale? Y como resultado de todo eso, pues al final llegó a ser, ¿no?, el patriarca, ¿no?, que Dios tenía en mente. Entonces, fijaros que todo esto pasó a pesar de que en la familia de Abraham, como vamos a ver ahora, hubo homicidas. ¿Qué es un homicida? Alguien que mata a otra persona. Bien, ahora hoy vamos a ver eso. Hubo promiscuo. ¿Qué es un promiscuo? Judá fue un promiscuo. Me gusta la madre, Judá fue un promiscuo. ¿Vale? Hubo mentirosos. ¿Quién fue un mentiroso? Jacob, por ejemplo, y un engañador. Hubo traiciones y muchas cosas en esta familia. Pero hermanos, que si Dios pudo bendecir a una familia como toda esta, ¿qué Dios no puede hacer con nosotros? Esas son las cosas que tenemos que entender. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la lección de hoy. Y como sabemos, ya hemos visto en las lecciones anteriores, Jacob fue un hombre que vio los cielos abiertos, ¿no? ¿Recordáis la experiencia de la escalera? ¿Cómo se llamaba eso en hebreo? El Sulam, ¿no? Y vio también el poder el liberador de Dios, ¿no? Y vio ángeles, evidentemente, a lo largo de su vida, que le salían al encuentro, y tuvo muchas manifestaciones sobrenaturales, ¿no?, del poder de Dios a lo largo de su vida. Y antes de encontrarse con su hermano, ¿qué pasó? Tuvo otro encuentro sobrenatural, ¿con quién? Con el ángel del Señor. Venga, vamos a irnos a Génesis 32, vamos a leerlo y así ya entramos en la situación de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Vamos a ir a Génesis 32, 22 y vamos a ir leyendo ahí. ¿Alguien quiere leer, por ejemplo, hasta 29?
Hasta el 31. Hasta el 31. Jacob Sí. lucha con el ángel en Sí. Peniel. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dijo: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre. Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. De su cadera. Bueno, 31. vale. Bueno, pues ahí es lo que ya estuvimos viendo la semana anterior. Y ahora, esto que hemos visto del ángel, ¿qué es? ¿Un encuentro personal? ¿Cómo se llama esto teológica? Cristofanía. Sí, esto. Una cristofanía o una teofanía. Esto es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Eso es una Qué teofanía, bonito, ¿verdad? ¿vale? Bien. Y entonces el ángel le llama Israel, le cambia el nombre. ¿Y qué significa Israel? Las 12 tribus de Israel. ¿Eh? Las 12 tribus de Israel. Un cambio también en el carácter, ¿no? Y en la vida de Jacob, porque ¿Pero qué significa? ¿Alguien sabe qué significa el nombre? Israel, Es casa de Dios, ¿no? O pueblo de Dios, o casa... Israel significa el que lucha con Dios, el que ha luchado con Dios. O también se le puede traducir como Dios prevalece, ¿no? O que Dios prevalece, ¿no? ¿Por qué? Porque después de luchar toda una noche con el ángel del Señor, este encuentro habla de ¿qué? De una fuerza espiritual perseverante y una conexión divina de Jacob con Dios, ¿no? Que la tiene ahí, ¿vale? Y luego dice que llamó a aquel lugar donde tuvo el encuentro Peniel. ¿Qué significa Peniel? Porque claro, todos los nombres tienen un rostro de significado. Dios o casa Sí, de Dios. claro, porque dice, yo he visto la cara de Dios, yo he visto el rostro de Dios, porque estuvo peleando, ¿no? con el ángel hasta la mañana. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, aparte de este encuentro, el siguiente episodio que tiene, ¿cuál es? En su vida. Es cuando se reencuentra con su hermano. Esaú, Y ahí él tenía muchísimo miedo. su hermano gemelo. ¿Por qué tenía miedo? Venga, vamos a recordar. Porque juró ¿Que le va a a matarlo. Por su hermano juró matarlo, ¿por qué? Vamos a recordar. Robó la prima. Porque le había robado la primogenitura, ¿no? Le había suplantado su identidad, ¿verdad? Y su hermano pilló un enfado monumental y dijo, cuando nuestro padre muera, ahí te ajustaré las cuentas, ¿no? Y bueno, y ya Isaac había muerto, entonces él estaba esperando que su hermano le ajustase las cuentas tal como había prometido. Bueno, vamos a leer este pasaje también, para ir recordándolo, Génesis 33, versículos del 1. ¿Génesis o de dónde? Sí. Génesis 33, versículo del 1 al 16. 1:16. Venga. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ella y sus niños, y se inclinaron.
Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Vale. Pues este es el reencuentro, ¿no?, que tiene con su hermano. Y la razón, ¿por qué razón coge él toda su familia, la divide en grupos, en diferentes grupos, que luego cuando viene Esaú se los va encontrando? Se encuentra uno, se encuentra otro, lo divide en varios grupos. ¿Por qué? Pues si los atacamos. Pues si los atacaba, efectivamente, dicen, no, si matan a algunos, pues por lo menos que puedan sobrevivir los otros. Y deja lo último que era Raquel. Raquel y su hijo, a su preferido, lo último. Lo último, lo que más amaba. Bueno, Raquel y José. y ahí se confirma, No, pero a él se le notaba. ahí se confirma lo que hemos dicho antes, ¿no? Que él tenía todavía, fijaros, muchos miedos en su vida, ¿no? Y hay que cuando se encuentra, hombre, no es para que no tuviese motivos para tenerlos, evidentemente los tenía después de todas las amenazas que su hermano le había proferido. Pero, ¿qué pensáis? Cuando una persona ha vivido toda una vida llena de miedos y a vivir con miedo, ¿vosotros pensáis que es que los temores se van de un día para otro? ¿Qué va? No, pues efectivamente, o sea, las cosas no funcionan como que de la noche a la mañana yo soy capaz de liberarme de todos estos miedos. Bien, de todo este encuentro, Saúl vuelve a su casa y va a la ciudad de Seir, donde vivía él con toda su familia. Y él sigue el camino, ¿no?, el camino adelante. Sin embargo, a pesar de todos estos acontecimientos que provocó el Señor, ¿no?, en el cumplimiento de su promesa, Jacob tomó una decisión equivocada que le iba a traer serias consecuencias. ¿Recordáis qué le dijo el Señor a Jacob cuando estaba en casa de Labán? ¿Recordáis qué le dijo? Al final del todo ya, cuando ya dice, tienes que marcharte de casa de tu suegro. ¿Recordáis qué le dijo? A ver, Génesis 31:13. ¿Alguien que lo lea? 31, sí. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vete de nuevo a la casa de tus padres, Que lo visité. que era donde él no quería ir porque allí estaba ¿dónde? Su hermano. Y dice, donde tú ungiste la piedra, yo soy el Dios de Betel, ¿no? Donde tú ungiste la piedra, hizo el pacto, ¿no? Y me hiciste un voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. Entonces le dice, levántate de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Bien. Entonces cuando él sale de la casa de Labán, ¿no?, tenía la orden explícita de Dios de regresar a la tierra, aquella tierra que el Señor en su día le había dicho que le había de dar. Y hacía muchos años, ¿no?, que había tenido el encuentro con Dios en este famoso cierto lugar, que sabemos que es Betel,
que eso cierto lugar, que le dice así la palabra, sabéis que en hebreo no es un lugar, se está refiriendo al hecho de que tuvo un encuentro y una relación sobrenatural con Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Betel, ¿no? Venga, vamos a leer Génesis 28:15. ¿Y qué le dijo el Señor en Betel? ¿No? Venga, vamos a ir recordando algunas cositas. He aquí. El 15. Sí. Dice, pues yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vale. Entonces le dice Dios, te volveré a traer a este sitio, te voy a tener que traer a Betel, otra vez. Entonces, Jacob sabía, ¿no?, que la palabra de Dios le había dicho que tenía que regresar al lugar donde se encontró con Dios cuando estaba huyendo precisamente de su hermano. Pero, ¿qué ocurre? Después de reencontrarse con su hermano, él toma una decisión. ¿Y qué decisión tomó? ¿Alguien lo sabe? Pues justamente la de no regresar con Esaú. El que ¿Por qué? Por miedo a que el hermano. Pues la palabra de Dios no lo dice, no dice nada. Pero posiblemente, porque tenía miedo a que su hermano cambiase de parecer, ¿no? En un primer momento le había perdonado, le había dicho todo esto, habían tenido todo el reencuentro, pero seguía teniendo miedo. Y entonces decide irse a Sucot. Y más tarde a otro sitio, a Siquem. Y en Sucot, ¿sabes qué significa Sucot? Casa, choza, cabaña. ¿Sí? Por eso es la fiesta de la cabaña. La fiesta de las cabañas, fiesta de Sucot. Y construye allí para una casa, para establecerse de forma permanente en esa tierra. ¿Le dijo Dios eso? No, le dice, no, vete con tu hermano, regresa a tu casa, vuelve a Betel, ¿no? El miedo le pudo más que la fe, sí, Y desobedeció. sí, y desobedeció. Entonces, la primera cosa que yo creo que ya podemos, que vamos aquí quiero enfatizar, porque ahora vamos a ver las consecuencias que todo esto tuvo, es que no hay decisión más errónea en la vida que establecer tu vida en el lugar donde Dios no quiere o tomar una decisión contraria a las instrucciones de Dios. Entonces, porque si Dios te habla acerca de que tú hagas algo específico y actúas de manera contraria a lo que te dice el Señor, lo que tú estás haciendo es, en alguna manera, invalidando, porque hasta ahora Dios siempre había estado protegiéndolo y guardándolo, ¿vale? Pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, decides caminar por tus propios caminos y por lo tanto te aventuras a meterte, ¿no?, en situaciones que luego después seguramente te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, esto es algo que todo el mundo, creo que todos tenemos que evaluar. Porque si uno va en contra de la voluntad de Dios, también tú invalidas todo lo que Dios ha provisto para tu vida si tú sigues en sus caminos. Esa es la consecuencia. Bueno, entonces uno no puede renunciar, ¿no?, a lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dios tiene un proceso. Yo creo que todos sabemos más o menos, ¿no?, o estamos en el proceso, como estaba aquí Jacob, de entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Todos tenemos nuestra tierra prometida, ¿no? Y tenemos que permanecer firmes en lo que Dios nos ha dicho. Bien, vamos a ver qué ocurre ahí. Entonces, en Siquem, sobre todo en Siquem, Jacob iba a vivir una de las experiencias más terribles de su vida. Más terrible de su vida. Porque cuando él tomó la decisión de estar en Sucot y después de irse a Siquem, abrió una puerta que iba a causar muchísimo daño a él y a su familia, evidentemente. Entonces,
mientras que Jacob se mantuvo siendo obediente a Dios, ¿no? Pues digamos, la provisión divina estaba con él y lo estaba cubriendo. Pero bastó que tomase esta decisión para abrir la puerta a que el enemigo nublara su entendimiento, y a partir de ese momento, por el miedo, se creasen situaciones desafortunadas, ¿no? Que culminaron con la violación de su propia hija, llamada Dina. A ver, alguien que lee Génesis 34, los versículos del 1 al 2. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y bueno, es que esta versión a lo mejor. Bueno, sí, no importa. Y viola a Siquén, hija de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla. Y echóla con ella, y la deshonró. Claro. Y la violó. Aquí pone y se acostó con ella y la Y deshonró. aquí pone y viola a Siquén. Bueno, sí, se acostó con ella, la violó, la deshonró. La idea es que la viola. La vio Siquén, Para que ha ido cambiando la versión. hijo de Amor, Aflojando. de la tierra de los Eteos, y entonces se acostó con ella, la vio, le gustó y la deshonró. Eso es lo que dice. Bien. Este pasaje, no sé por qué, a mí me recuerda mucho, ahora que lo estoy pensando, al pasaje de Ruth. Porque los hijos de Noemí se fueron a vivir fuera de Israel. Y murieron los dos hijos y tal. Y entonces, esto me recuerda un poco. Cuando tú no puedes ir a donde Dios no quiere y pensar, ¿no?, que tu vida Dios la va a bendecir, ¿no? Sino que ahí se van a derivar situaciones terribles, ¿no? Luego de nuestra situación, si uno piensa en esta situación que se crea, dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a ver a las hijas del país. Se fue con los cananeos, ¿no? Entonces, claro, se fue con los cananeos a visitar la ciudad, ¿vale? Y empezó a tomar contacto con los cananeos, que ya sabemos que era un pueblo idólatra, ¿no? Y un pueblo que no estaba conforme a la palabra de Dios. Entonces uno puede decir, claro, la culpa de lo que pasó es de Dina, puesto que Dina decidió salir fuera del campamento y de las tiendas de su padre, ¿no? E irse allí con esta gente. No dice que eso estuviera prohibido. Que No, ella no. desobedeciera. No, Es que pero cuando tú te relacionas con otro pueblo de otra ciudad, tomas amistad. Y el problema fue que los padres la llevaron a un sitio donde tuvo amistad con gente que no debía. bueno, Yo lo veo de esa manera. Que era una niña, era una muchacha. sí, Y pero las obligaciones de los padres, de los varones. Por eso se vengaron los varones. Porque tenían que haberla. No, lo que pasa es que si ella hubiese ido a la ciudad, tenía que haber ido no solamente ella sola, tenía que haber ido en compañía de sus hermanos o de su padre. Entonces uno dice, bueno, si se escapó, no sé, vamos a leerlo así, hizo la travesura. Pero un inciso, pero Dime. podría haber un machismo exacerbado, como siempre lo ha habido, Sí. independientemente de la fe, ¿no? Quiero decir con esto de que el hombre antes a lo mejor como un túpido velo, ¿no? O sea, había una protección, pero no... es buena. Hombre, es que es como debe de ser. Exactamente. Es como debe de ser. Pero ya no me vengo a referir exactamente a este pasaje, ¿no? Lo digo en general, ¿no? Había... la ley era la ley, pero el machismo estaba ahí, ¿no? O sea, eso no es inevitable, ¿no? Y yo creo que en muchos versículos hay muchos pasajes de la Biblia se nota que el hombre hace... Vamos, es toda una generalización, ¿no? Como que, bueno, déjalo, ¿qué vamos a hacer? Y es por eso, ¿no? Por el extremado machismo que había, ¿no? No la defendieron. Y algunos la defendieron, ¿no? Por eso digo, esto es la antítesis. La antítesis en muchos otros pasajes se ve que la mujer es como algo, ¿sabes? Bueno, En este caso, hombre, claro, es que no le queda más remedio, eran los varones los que la defendían. pero Era su familia. pero en cualquier caso, lo que yo quiero que veáis es, ¿de quién fue la decisión de ir aquí? La Del decisión padre. De Jacob. De Jacob. Ahora, si Jacob no hubiese ido aquí, y se hubiese ido con su hermano, ¿vale? Y hubiese vuelto a su casa, ¿hubiese acontecido esto? Pues no.
porque estaba bajo la protección de su familia, estaba en su hogar y estaba dentro de la voluntad de Dios. Un caso parecido a este también es el caso de Lot. Porque dice que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Incluso Lot, quiera o no, cuando tú te vas a un lugar impío, tus hijos, tu familia y tú mismo vas a tener que tomar contacto con toda esta gente con la que te estás relacionando. ¿Vale? Y lo he elegido porque los campos vale. muy bonitos, ¿no? Digo, no, yo quiero ir. Y entonces, eso tiene un precio. Porque a lo mejor te vas contaminando de todas estas cosas con la gente con la que tú estás tratando, ¿no? Y esto fue y Dios no le dijo que fuese ahí. Y al final, pues puso en peligro a su familia, ¿no? Porque decidió apartarse de todas las instrucciones que Dios le había dado. Porque, ¿Vale? Esa es la consecuencia final. porque Dios, cuando uno es cabeza de familia, a quien habla es a la cabeza, no habla a la mujer, no habla a los hijos, está hablando Sí. al varón. Al varón cuando lo hay. Y Exactamente. cuando lo hay, si no lo hay, pues a la mujer. Pero por eso me refiero que ¿Vale? en este caso siempre hablaba con los varones porque era su responsabilidad. Es como, y un inciso y termino, lo del machismo, me voy a referir. Cuando la mujer se queda viuda, ¿a quién dice que se arrime? Al cuñado, ¿no? En el Antiguo Testamento, Sí, evidente, estamos hablando del Antiguo. Para eso es el levirato. Si no es el cuñado, como diciendo, vas a deshonrar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Y si se va con otro hombre que sea israelita, va a deshonrar a los hijos de Israel. ¿Por qué esa mujer no puede tomar esa decisión? Porque era una ley. No, Con tú estás haciendo referencia a la ley del levirato. Y la ley del levirato era cuando la viuda moría, cuando el hermano moría sin hijo y la viuda quedaba sin hijo. Entonces el hermano estaba obligado a casarse con la viuda y levantarle descendencia, cuyos hijos no eran suyos, sino considerados hijos de su hermano. Pero sobre todo que fueran hijos de Israel. Bueno, en cualquier caso, está hablando de tener una relación como creyente. Bueno, ¿esto qué nos dice? Esto sobre todo para los padres, que los hay aquí. Ojo con las decisiones que uno toma para su familia. Porque indefectiblemente las decisiones que tú tomes arrastrando a tu familia de manera inexcusable van a afectar a tus hijos, ¿no? Entonces, mientras Jacob se mantuvo dentro, ¿no?, de la obediencia a Dios, sus hijos caminaron bajo la obediencia, bajo la protección de Dios. Pero cuando se apartó de esa cobertura, sus hijos fueron, fijaros de tú por dónde, presa fácil del enemigo. ¿Vale? Porque claro, y no teniendo solamente el dolor de ver a su hija deshonrada, ¿no?, por este hombre que la abusó de ella, sus hijos, los hermanos, encolerizados, ¿no?, por la situación de que se había dado con su hermana, entonces idearon un plan para vengarse, ¿no? Para vengarse. O sea, vamos ahora a un problema, vamos a añadir otro problema más, ¿no?, para matar a los pobladores de la ciudad. Entonces, ya como estáis dando cuenta, ¿no?, pues una situación nefasta conduce al resto de la familia a otra situación más nefasta todavía, ¿no? Porque ya si ya fue malo que le violaran a la hija, convertirte en un asesino, pues todavía es mucho, mucho peor. Entonces, ellos urdieron un plan. Y lo peor de todo este plan es que utilizaron a Dios. Porque obligaron, porque Siquem, después de que la violó, se quedó enamoradito de ella. ¿Recordáis? En Génesis 34:3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem en amor a su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Bien, se enamoró de ella. Hasta aquí, bien. Y a lo mejor hasta que si se podía haber resuelto la cosa. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, pacífica, escúchame. Es que hablando como hombre, ¿cómo se va a No resolver? estoy hablando como hombre. Se podía haber resuelto la cosa pacíficamente. Hasta aquí. Pero claro, lo peor de todo es que dicen, no, tú no te puedes casar con nuestra hermana si tú no te conviertes, tú no te haces judío. Dice, por lo tanto, para formar parte del pacto, os tenéis que circuncidar.
Pero, Javier, Sí. aquí dice que los padres, tanto Jacob como el padre de Siquem, porque claro, cuando cometió eso, el padre fue a hablar con el padre de Dina, que es Jacob, y entre ellos hicieron ese pacto. Pero los hermanos no estaban de quisieron, acuerdo. aunque el padre hiciera el pacto ese, decir, bueno, para que tengamos paz, nos juntamos todos, pero los hermanos dijeron, aquí no hay amistad, a mi hermana la han violado y esto los vamos a matar. No es que lo urdieran un plan, el plan vino después del pacto. Bueno, Si quieres leer el pasaje. como fuese. Es decir, No, pero vamos a ver, no vamos a arreglar. Escuchadme bien. Lo que está escrito. ¿Vosotros pensáis que se puede arreglar un pecado con otro pecado? Pues no. Pues no. Pues no, no se puede arreglar un pecado cometiendo otro pecado. Porque, pues entonces, lo único que estamos haciendo es empeorar todavía más la situación, ¿no? Pero por esa Pero naturaleza, eso viene a consecuencia de Bueno, la desobediencia. la cosa, de la desobediencia que la cosa de todo, ha traído esta consecuencia y luego la otra y la demás. Sí. claro, una cadena. escuchadme, la cosa de todo esto es que además, que hicieron los hermanos de Dina, es meter a Dios de por medio. Además, en todo este tema. Porque a lo mejor podían haber ido directamente y cargarse a Siquem, vamos a decirlo así. Pero no, crean un subterfugio. Dice, no, tú te quieres casar con mi hermana, pues muy bien. Pero entonces tú te tienes que casar judío y por tanto te tienes que circuncidar. Pero ese pacto No. fue del padre, no de los Bueno, pero que da igual. Pero no utilizaron a Dios el pacto, el padre hizo el pacto. Pero los hijos no obedecieron al pacto que hizo los dos patriarcas. No es que utilizaran a Dios, sino que ellos no estuvieron de acuerdo con lo que hicieron los dos patriarcas y fueron para allá y los mataron, aprovecharon que se circuncidaron y como estaban débiles, dijo, los vamos a matar. Eso fue el orden, y a lo que yo me refiero, lo que está escrito está escrito. El orden es el que está escrito, Lo ¿no? que has Es que dicho lo tú, Javier, ¿no? así. Estaban débiles. Mira, Y los hijos- escuchadme bien. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos, hay yo ahora gracia en vuestros ojos, ¿no? Y daré lo que me dijiste. Aumentad a cargo mío muchas dotidones y yo daré cuanto me dijeseis, dadme a la joven. Pero, respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. ¿Ese dónde está? Estamos leyendo el 13. Por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto. Estos son los hermanos, no el padre. No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mirad, con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser con nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Y entonces os daremos nuestras mujeres y tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos como un pueblo. Es decir, te tenéis que convertir al judaísmo, ¿vale? Entonces los otros lo cogen y lo hacen, se circuncidan, ¿vale? Y luego dice que cuando estaban en su máximo dolor, ¿no? Dice la palabra, llegaron con las espadas, ¿no? Dice, y obedecieron a Hamor y Siquem, a Siquem su hijo, y todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón. Y cuando salían por la puerta de la ciudad, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y volvieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y para terminar de rematar la cosa, ¿qué hicieron otra cosa mal? Saquearon todos. Dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas, sus vacas, sus ovejos y lo que había en la ciudad en el campo y todos los bienes, y llevaron cautivos, esclavizaron a todos los niños, a las mujeres y robaron todo lo que había en su casa. ¿Qué os parece? Bueno, Cuando violan a tu hija, el odio es normal. Y entonces el Ahora, hombre que tú tengas que ponerte en manos de Dios para que tu corazón te quite ese odio, pero el que ha provocado ese odio no son los hermanos. Tú te no son los hijos de avergüenzas Israel. porque Bueno. va en contra de tu religión lo que ha hecho este hombre, pero luego tú se lo multiplicas. lo que os estoy tratando de decir, No tomo asunto en el asunto. lo que os estoy tratando de decir es que en todo este asunto, Tampoco tiene sentido. todo este asunto de la venganza ya meditada y planificada,
metieron a Dios y al pacto de Dios por medio. Pero Jacob no tuvo. No, Jacob no tuvo la culpa, fue los hermanos. Fueron los hermanos, metieron a Dios por medio. ¿Entiendes? Yo si me quiero vengar de alguien, ¿por qué voy a meter a Dios por medio? ¿Cómo Dios va a poder ver eso con buenos ojos? Bueno, no lo va a ver. La Lo que venganza también se nunca le la puede mandó achacar bien. que por qué no Claro, intervino sí, Jacob Dios. también, porque se Claro, quedó a como- Dios por el tema de la ¿Comprendes? No intervino. Eso puede ser ¿Entiendes? claro. más fallaron sobre todo de Pero- Fallaron desde el principio. Bueno, Sí, pero Y ahora. bueno, Claro que ciega. vamos a ver. sagrado de Dios. Sí, 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 yo te digo, Y ahí Dios como que, yo digo que cuando le hacen daño a tu hijo ya, ella yo lo ciego, Bueno, la venganza, estuvieron pensando como que la venganza es lo que me hace bueno, negar la venganza. la planificaron muy bien. bueno, vamos a continuar que si no, no acabamos. Si no, no acabamos. Entonces, bueno, una vez más, y yo esto os lo digo de verdad, porque si alguno ha vivido la experiencia, ¿quién ha tenido aquí la experiencia de tener miedo en su vida? Pero un miedo aterrador a algo. A algo. No, el miedo nubla la mente. El miedo nubla la mente y hace que tú no veas la realidad de las cosas. Y te hace cometer las tonterías más grandes de su vida. Aquí Jacob comete una tontería enorme, que es la de no irse con su hermano porque le seguía teniendo miedo y no acababa de fiarse de todo aquello que había acontecido. Pero lo peor de todo es que quizás tampoco acababa de fiarse en todo lo que Dios le había dicho. Que es quizás lo más relevante de toda esta historia. Después acontece, consecuencia de su decisión, todo esto que acabamos de leer. Y claro, por supuesto, una vez que todo esto ocurre, ¿qué os imagináis que sucede? Pues que una vez más el miedo lo vuelve a invadir. Porque tenía la idea de que toda esta gente, de que los cananeos, ¿qué iban a hacer? Pues ahora se van a vengar de nosotros, y me van a matar a mí, a mi familia y a mis hijos, como es lógico. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¿Qué versículo es? Esto es Génesis 34:40, ¿vale? Y el fereceo, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, ¿no? No, hay 40. 40, 30, 34, 30. 24. 34, 30. Sí, 30. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Entonces, otra vez. Volvemos otra vez al punto de partida. Y mira lo que responde. Bueno, vamos a ver. Sin embargo, había algo bueno, a pesar de todas estas cosas, ¿no? Que Jacob sabía que Dios, a pesar de todo esto, no lo iba a abandonar en una situación tan crítica, ¿no? A pesar, por eso yo digo que la historia de Jacob es una historia de esperanza, porque ¿cuántos de nosotros desobedecemos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos dice blanco y nosotros no, negro? Dios dice aquí, no, allí, ¿no? Esta es la historia de nuestra vida, en esto nos parecemos como es. Pues Dios tuvo misericordia de nuevo de él, ¿no? Y le hace entender, todo esto que ha pasado es porque está en el lugar equivocado. Yo no te dije que vinieras aquí, ¿vale? Y entonces le dice, venga, vamos a leer el 35, versículo 1, alguien que lo lea. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y allí haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Bueno, vamos a ver. Cuando pasa algo malo hay dos situaciones que hacer. Hay dos cosas que hacer. Una, me quedo lamentándome de todo lo que ha pasado. Y estoy ahí como los perros, lamiéndome la herida. ¿Eso soluciona algo? No soluciona. Eso no soluciona nada. Entonces, la instrucción de Dios es muy específica. Le dice, márchate de aquí, ponte en marcha, ¿no? Deja de lamentarse. Cuando uno tiene problemas, el tiempo de los problemas no es tiempo para llorar.
tampoco es un tiempo para desfallecer. Y si has cometido un error en este lugar, pues Dios te está desafiando para que no te quedes en el error y salgas de ahí, y salgas de esa situación. Entonces, esto ya nos hace pensar. No sé si nosotros estamos en una situación de este tipo. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra condición? Nos domina a veces el miedo ante este tipo de situaciones que a veces enfrentamos, que son problemas. Bueno, es posible que tú has tomado malas decisiones en tu vida. Que esas malas decisiones te afecten a ti, a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, a tu trabajo, ¿no? Y que uno esté marcado por todo esto. Sin embargo, ¿qué pasa? Quedarte ahí no es la solución. La solución es ponerse en marcha. La solución no es lamentarse. La solución es buscar de nuevo otra vez la voluntad de Dios, ¿no? Si yo aquí me he equivocado porque yo no he hecho lo que Dios me pedía, ¿qué me dijo Dios desde el principio? Vete a Betel. ¿Y qué le vuelve a decir otra vez Dios? Vuélvete a Betel. Vuélvete donde te dije. Bueno. Así que regresa a Betel, ¿no? Y retoma otra vez el camino hacia ese sitio, ¿no? Donde Dios se le reveló en el Sulam, la escalera, y vio el cielo abierto. No sé, parece por qué nosotros nos empeñamos en cuando Dios nos dice algo, no lo sé, pues por los miedos, por las circunstancias, por lo que sea, en no hacer lo que Dios nos está diciendo. Porque a veces creo que nos cuesta trabajo entender que lo que para nosotros es imposible, para Dios es. Y yo creo que Él se fue aquí porque consideraba imposible que su hermano realmente le hubiese perdonado. Y mira la experiencia que tuvo, Vale. que le abrazó, le besó. Bueno, entonces a partir de ese momento, Él se establece. Sí, no está en Estela. No, hay que tener calor. Vale, pues abre un poco. Bueno, pues a partir de ese momento se establece en Betel, ¿no? Y él sale de Siquem, sale de este lugar. Y al obedecer la palabra de Dios, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Pues los cielos se vuelven a abrir. Las puertas del cielo se vuelven a abrir para él. De modo que nadie, fijaros, él tenía el miedo de que pensaba, bueno, ahora van a ir los cananeos y nos van a fulminar. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre y lo leemos, ¿no? Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan, bueno, esto es que tengáis con vosotros. ¿Qué dioses eran esos? No, sí, los terafines. Las estatuillas estas pequeñitas, que tenían de barro, los dioses, que yo estuve explicando, que llevaban consigo, ¿no? Dice, de los terafines. Esas en las que se sentó Raquel, ¿no? Y se sentó encima, que eran los terafines de su padre. Sí. Y estaba adorando vino y estaba... Espérate un momentillo, que no hemos terminado. Pero yo creo que tampoco hace referencia a que guarde esa figurita, sino a ese ídolo que tiene dentro. Sí, pero vamos a seguir viendo cosas. Vete. Sí, tienes razón. Vamos a ver, mira, vamos a seguir viendo otra cosa. Dice, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, ¿no? Y construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que ha acompañado mi camino. Dice, y ahí le entregaron a Jacob todos los dioses extraños, los terafines, que tenían junto con los aretes que llevaban en la oreja. Ahora, pregunta, ¿qué tienen que ver los pendientes? Entonces tenía que tener una figurita ahí en el pendiente también. Sí, señor, porque los zarcillos tenían figura de las deidades. ¡Qué horror! Sí, señor, exactamente. Entonces se deshicieron de todo esto. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Y cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicieron en Siquem? ¿Qué significa Siquem? ¿Qué significa Siquem? ¿Alguien lo sabe? Javier, es muy interesante esto que has dicho, porque en pleno que él tenía miedo de que lo persiguieran, el Señor hizo
que el enemigo tenga más miedo todavía Sí, y sí. los paralizara para que no le atacaran. sí, pero hubo un motivo también. Porque yo obedecieron. Vamos a recordar una cosa, que habían estado ahí, en Siquén, y que habían estado también en Sucot, que esto era tierra de los cananeos. ¿De dónde proceden estos terafines? ¿De dónde proceden estos aretes? Pues vaya, posiblemente de esta cultura, ¿no? Que es lo que estamos aquí hablando. Entonces, hay una cosa importante que ocurre aquí. Dice que lo entierran allí en una encina. Y el nombre de Siquem, ¿sabéis qué significa? No. ¿No sabéis qué significa el nombre de Siquem? Pues el nombre de Siquem significa el lugar de las cargas. El lugar de De las cargas. ¿Y qué es lo que hicieron allí? Enterrar todo lo que les cargaba. ¿Dónde pone la carga? ¿Eh? O sea, a lo que son Enterraron todas las cargas. Se deshicieron de todo aquello que era un obstáculo entre Dios y ellos. Y eso a su vez, porque yo creo que las cosas no están simplemente dichas así, en el orden de cómo se narran las cosas en la Biblia, creo que también está el Espíritu Santo, dice, cuando esto lo hicieron, partieron y nadie los persiguió. O sea, Dios los protegió. ¿Por qué? Porque ya se habían puesto otra vez en la actitud correcta. Si esto no lo hubiesen hecho, lo mismo los otros salen y les persiguen. Pero Dios les guarda y Dios les protege, ¿no? Entonces, claro, esto, al estar fuera, ¿no? Que es lo que pasó aquí, al estar fuera de la voluntad de Dios, pues empezaron a tomar contacto con esta cultura, a tener pensamientos que no eran los suyos, a llevar yugos que no eran los suyos, y a tener actitudes negativas que no hubiesen tenido, ¿no? Si hubiesen ido a Betel. Entonces el problema que tuvo Jacob mientras que vivió en Siquem fue que su casa y la gente que estaba con ellos adoptaron el estilo de vida de los pobladores de este lugar, ¿no? Y su familia se acostumbró a obrar como obraba la gente de aquel lugar. Por eso pasó todo lo que pasó, ¿no? Y por eso recibieron el fruto que sembraron, ¿no? en sus mentes y en sus corazones. Y todo aquel comportamiento era contrario a lo que Dios había ordenado en sus pactos, ¿no? A Abraham y a Isaac, ¿no? En su día, en sus generaciones. Ahí las cosas cambian. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Y qué pasa con nuestra vida? ¿No? Porque somos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho, nos ha hablado, o estamos en Siquén, por ahí todavía nosotros arrastrando nuestras cargas, ¿no? De las cosas que hemos heredado. Yo entiendo que la gente viene a la iglesia y viene con sus problemas, y yo no le estoy diciendo que nadie que venga a la iglesia no venga con sus cargas, con sus problemas que vienen del mundo. Esto es normal. Aquí lo realmente problemático es que una vez que una persona lleva ya años en la iglesia, siga arrastrando todas estas cosas, ¿no? Porque debería haberse librado de ellas. Entonces, creo que cualquier creyente tiene que determinar sacar de su vida todo lo que el enemigo se pone en su mente y en su familia, ¿no? Y despojarse del yugo, ¿no? Que lo tiene ahí esclavizado, ¿no? Bueno, vamos a leer los versículos del 9 al 12. Sí. Le viene la bendición, Sí. apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram. A ver, vamos a pararnos ahí. ¿Quién vivía en Padán Aram? Labán, venga. ¿Hasta qué versículo? Sigue, hasta el 12. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti.
Bueno, después de todo este nefastísimo incidente, ¿no? A mí me gusta mucho porque yo veo aquí la misericordia de Dios. No sé si os dais cuenta, ¿no? Después de toda esta metedura de pata garrafal, pues no se le puede decir de nombrar de otra manera, Dios tiene misericordia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Esto me recuerda cuando Dios le hace ir a Jeremías a la casa del alfarero. Entonces ve al alfarero que está haciendo un botijo. Y el botijo se le echa a perder entre las manos. Y entonces coge el alfarero, coge el barro, lo vuelve otra vez a poner en el torno y hace una pieza diferente de la que había pensado hacer en un inicio, con el mismo barro. Y esto nos muestra la misericordia de Dios, ¿no? Porque a veces Dios tiene planes para hacer en nuestra vida. Pero nosotros mismos nos encargamos, porque el barro tiene defectos, ¿no? Y se echa a perder en las manos de Dios. Esto fue lo que pasó aquí, ¿no? Pero Dios es tan paciente y tan bueno y tan amoroso con todos nosotros que se dispone a comenzar un nuevo comienzo y le vuelve otra vez a ratificar el pacto que hizo a su abuelo, a su padre, y ahora se lo dice a él. Era para que le hubiese dicho, vete a hacer puñeta. Sí, después de lo que había hecho. Pero es Dios. Pero Dios es, de verdad, Dios, porque claro, Dios es bueno y tenemos que entender que la historia de nuestra vida, hermano, no se acaba a pesar de los errores que nosotros podamos cometer, ¿no? Y a pesar de nuestras desobediencias. Y es posible que como Jacob nosotros perdamos batallas en la vida, ¿no? Pero eso no va a decir ni de lejos que vamos a perder la guerra. ¿Estáis entendiendo? Es verdad que sí, que a veces pues metemos la pata, ¿no? Nuestras decisiones condicionan nuestra vida, condicionan la de nuestros hijos, como pasó aquí, y pasan cosas muy, muy lamentables. Pero Dios tiene el propósito, lo mismo que tenía con Jacob, de crear una nación y una estirpe de reyes donde iba a venir el Mesías. Dios también tiene un propósito para toda vida, para la tuya, para la mía, ¿no? Y esa es nuestra tierra prometida. Y que la misma misericordia que él tuvo con Jacob, hermano, a pesar de todos los problemas y de todos sus miedos, a pesar de todos sus fallos, a pesar de todas sus meteduras de pata, es que Dios la tiene contigo. Y yo estoy seguro que la historia nuestra, si te pones a mirar para atrás, es que Dios nos ha ido enseñando, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo absolutamente fiel con nosotros. Aunque nosotros, dicho sea de paso, somos bastante infieles con Dios, ¿no? Pero Dios sí está ahí, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Entonces creo que la cosa está clara, ¿no? Todos nosotros, si hay un lugar donde tenemos que estar, es en donde, en el mismo lugar que le dijo a Jacob, tú tienes que estar en Betel. Tú tienes que estar donde Dios habita, ¿no? Tú tienes que estar donde Dios está. Tú tienes que dar cumplimiento a las promesas, ¿no? Bueno, y esas promesas son nuestras también por la fe. A ver. Yo la he visto venir y me he puesto derecha. Y cuando Jacob llega a Betel, ¿qué es lo primero que hace allí? Avisa Marcia. Pues levanta un altar. Eres espontáneo. Venga, levanta un altar para cumplir con la promesa que le había hecho a Dios muchos años atrás y que no había cumplido, ¿no? ¿Y qué le prometió, no? Pues vamos a ver los versículos del 6 al 7. ¿Alguien los quiere leer? Capítulo 35, los versículos del 6 al 7. 35, 6, 7. 6, 7. Y 7. 25. Sí, Génesis 35. Génesis 35, 6, 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba,
edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Y qué significa el Betel? ¿Casa de Dios? No. Dios, el Dios el Dios de la casa de Dios. El Dios de la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Eso es lo que significa Betel. ¿Vale? Llegó a este lugar. El Dios de la Entonces, casa de Dios. Betel es casa de Dios y el Betel es Dios de la casa de Dios. sí, entonces una vez cumplida, la promesa, aquí ocurre una cosa. Dios se revela a él con otro nombre que aparece aquí en la Biblia. ¿Qué nombre es ese? ¿Alguien lo sabe? Omnipotente. ¿Cuál es ese nombre en hebreo? ¿El qué, perdona? Omnipotente en hebreo. El Shaddai. El Shaddai. Sí. Se revela como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, poseedor, ¿no?, de todas las potencias del cielo y de la tierra. Y entonces le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará tu nombre Jacob otra vez, pues ya por tercera y por cuarta vez. Se lo voy a decir: tú eres Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Shaddai. O sea, crece, multiplícate, una nación y un conjunto de naciones de ti y reyes saldrán de tus lomos. O sea, Dios le ratifica la promesa. Le vuelve a decir Otra vez. Sí, ya lo... Pero es lo que hace con nosotros, vuelve a decir nosotros Pues lo que le dijo desde el principio. Vamos a ver, Dios solamente tiene una palabra. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos muchas veces en mirar hacia otras cosas que Dios nos ha dicho. Que mira, pues usted tiene que volver a decir una vez y otra vez y otra vez las mismas cosas. ¿Vale? Entonces, cuando uno se encuentra, que es lo que creo que todos tenemos que entender, cuando uno se encuentra con el Shaddai, todas las cosas de tu vida se van a poner en el lugar correcto y conforme a los designios de Dios, ¿no? Cuando uno tiene esa relación con el Shaddai, tiene una vida plena y una vida que Dios va a sustentar, y va a ser una persona que va a estar satisfecha, y Él va a hacer nuevas todas las cosas, y Él va a cambiar todo lo que no está conforme a sus propósitos, y te guiará lógicamente por sendas de justicia, ¿no? Y te dará la herencia, ¿no?, que Dios tiene para ti. Ahora, entonces, esto que tú vas a poder compartir, ¿no?, con toda tu familia. Pero, evidentemente, hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es a nosotros, a quienes nos corresponde caminar hacia lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida. ¿Entendés? Esa es nuestra parte. Y ya hemos visto cómo Él, en algún momento, miraba hacia otro lugar diferente al que Dios miraba, ¿no? Y con las consecuencias que hemos visto. Si ya seguimos adelante en la vida de Jacob, hermano, a partir del capítulo 36, ya parece que Jacob se difumina. Apenas se habla ya más de él, ¿vale? Comienza a narrarse la historia de sus hijos, la historia de José, la historia de Judá, la historia de Tamar, ¿vale? Cómo acaban en la tierra prometida, cómo él ya al final de sus días bendice a los hijos de José, a quienes no conocía, a Efraín y Manasés, y luego a sus hijos. Muere, y ya muere, y después, ¿qué le dice a José? Que lleve su cuerpo, ¿a dónde? A ser enterrado en la cueva de Macpela que compró su abuelo Abraham, donde estaban sus abuelos, sus padres, sus esposas, las esposas de él, Lea y Raquel, y donde él mismo quería ser enterrado. Y este, digamos, es el último episodio, digamos, el final de su vida. Ya termino. ¿Entendéis? Hermano, hagamos lo que Dios quiere y nos evitaremos muchos problemas, ¿no? Pongamos la vista donde Dios quiere y Dios nos va a bendecir. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vale, pues alguien que ore y nos despedimos. Yo mismo. Señor, gracias porque siempre que hablas cambia algo dentro de nosotros, aunque no lo veamos. Y bueno, pedirte que lo que hemos aprendido hoy, pues también lo llevemos a nuestras casas y a nuestras decisiones, y saber
saber buscar siempre tu voluntad. Te pedimos que nos guíe y que nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vámonos. Gracias. Ay. Sí.